Biblias, hermanos, en el capítulo 40 de Isaías. El hermano Sarmiento hacía mención de este capítulo 40 de Isaías. Es un capítulo muy bonito, un capítulo por supuesto mesiánico del profeta Isaías. Yo ya tenía una serie de mensajes para esta Navidad, para este mes de diciembre. Pero ahora que veníamos de Nashville en Acción de Gracias, de viaje, se me ocurrió poner en el radio el oratorio El Mesías de Händel, y me puse a escucharlo todo desde el principio, y no me acordaba que los primeros corales de este oratorio del Mesías de Händel están basados precisamente en los primeros versículos de este capítulo 40 de Isaías. Y mientras yo venía escuchando estos corales tan hermosos, pues mi corazón latía al escuchar las palabras que estaba diciendo a través del canto de estos corales tan bonitos. Y pues llegando a casa me puse a escribir y empecé a escribir y escribir y escribir, y total que cambié el tema de la serie para este diciembre, para esta Navidad, y espero que sea de bendición, hermanos, para todos, como lo ha sido para mí estudiar esto. Así es que vamos a leer los dos primeros versículos de Isaías 40. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Léanlos conmigo en voz alta, por favor, estos dos versículos. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La humanidad, hermanos, a lo largo de la historia, desde que el mundo es mundo, desde Adán y Eva en el huerto del Edén, siempre el ser humano ha necesitado recibir consuelo en algún punto de su vida. Las naciones enteras necesitan ser consoladas a causa de la maldad que las domina, a causa de la maldad que los aprisiona. Las familias de toda la tierra necesitan ser consoladas a causa de las terribles consecuencias del pecado. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí en diferentes etapas de nuestras vidas, hemos necesitado recibir una palabra de consuelo. Hemos necesitado que alguien se acerque a nosotros, nos abrace, nos dé una palabra de consuelo y nos diga que todo va a estar bien, ¿verdad? Todos hemos pasado por ese momento de necesidad. Muchísima gente ha sufrido el abandono de sus padres, el menosprecio de sus familias, mujeres que han sufrido la violencia familiar, la maldad de hombres que también fueron heridos y que no saben cómo dominar su ira. Las enfermedades han dejado muchísimas viudas, viudos, huérfanos, padres sin hijos. Y todos en algún punto de nuestra vida, hermanos, necesitamos escuchar, sentir una voz de consuelo que pueda calmar, que pueda minimizar el dolor que estamos sintiendo. Todos los que estamos en este salón, hermanos, siempre en algún punto hemos necesitado de esa consolación. A lo mejor alguien que está ahorita aquí, que me está escuchando, en este preciso momento necesita recibir una palabra de consuelo de parte de Dios. El profeta Isaías lanza este grito, hermanos, lanza este grito a un pueblo que no sabe lo que viene para ellos. Les da este anuncio de consolación antes de que venga el problema más grande que enfrentó Israel a lo largo de la historia bíblica, que fue la deportación a Babilonia. Antes de que pasara eso, el profeta ya está dándoles a ellos una palabra de consuelo por algo que apenas iba a venir. Es un grito de consolación por algo que todavía no pasa, por algo que todavía no sufren. En estos primeros versículos de este capítulo 40 de Isaías, empieza él a decir lo que va a pasar
años más adelante todavía. La historia bíblica ubica este capítulo 40 de Isaías en el reinado del rey Ezequías. Si alguien se acuerda de la historia bíblica, el rey Ezequías era un rey más o menos entre bueno y malo, más bueno que malo, pero aún así dice que cayó gravemente enfermo y vino el Señor y le dijo por medio del profeta Isaías: arregla tu casa porque hoy te vas a morir. Hermanos, ¡qué noticia! ¿Se imaginan que alguno de nosotros nos llegara así? El pastor: ponte a cuentas con Dios porque hoy te vas a morir. ¿Qué haces? Apedreas al pastor, por supuesto. Pero lo que hizo Ezequías fue que recibe la palabra de Dios y dice la historia bíblica que él volteó su rostro hacia la pared, se humilló, pidió perdón al Señor, se compungió en su espíritu y dice que Dios vio el corazón de Ezequías, Dios vio el arrepentimiento del rey y entonces le dijo a Isaías: hey, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Y Ezequías reinó otros 15 años, pero en esos 15 años cometió un gravísimo error. Su error fue que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, envió mensajeros para tantear el terreno de qué cosa había en Judá, qué cosa había en Jerusalén, qué había de valor en la ciudad. Y este hombre, en su soberbia, en su arrogancia, se puso a enseñarle todos los tesoros que había en la casa del rey y en el templo a los mensajeros de Babilonia. Y ellos dijeron: esto tiene que ser nuestro. Y entonces el profeta Isaías le tiene que reconvenir a Ezequías que había hecho algo muy malo y que ahora el castigo de Dios iba a venir sobre la nación, no solamente por lo que hizo Ezequías, sino porque la nación entera se había vuelto al pecado y entonces iba a venir un tiempo de desolación. Y Ezequías dice: bueno, por lo menos en mi tiempo voy a vivir en paz. Una irresponsabilidad total. No pensando en las generaciones siguientes. Y hermanos, muchos de los cristianos a veces caemos en esa irresponsabilidad. Yo ya la libré, yo ya viví bien, yo ya pasé lo que tenía que pasar. Hay la otra generación que viene que se las arregle como pueda. Eso fue lo que hizo Ezequías. Y ahí es donde viene el grito de consolación de parte del profeta Isaías. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo estaba la nación de Israel en ese tiempo, hermanos? En ese tiempo la nación vive en relativa paz, vive en prosperidad, pero esa prosperidad les ha hecho olvidarse de su Dios. Se han vuelto a los dioses de las naciones paganas, se han contaminado con la idolatría, se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron del pacto que sus padres habían hecho y confirmado con el Dios Todopoderoso y creían que todo estaba bien. Cuando la casa de Dios, cuando la adoración estaban totalmente descuidadas, cuando aún los servidores del templo se habían corrompidos y eran descuidados con las cosas espirituales, desviando al pueblo hacia pensamientos paganos. Aún así, Dios seguía manteniendo sus promesas y sus misericordias sobre su pueblo, pero el tiempo del juicio también se acercaba. El primer capítulo de Isaías, él empieza diciendo en su profecía: oíd cielos y escucha tu tierra, porque Jehová ha hablado. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás y les empieza a decir una serie de cosas de lo que habían hecho. Hermanos, es muy fácil a veces creer que estamos muy bien con Dios nosotros. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar todos los días. Israel estaba en prosperidad. Israel estaba gozando de una abundancia que no habían visto en muchos años. Pero esa abundancia, esa prosperidad, esa paz los hizo olvidarse de Dios.
Los hizo olvidarse de los caminos de Dios. Creyeron que porque ahora tenían muy bonitas casas y muy bonitas calles y muy bonitos ganados y labrados y sembradíos, por eso se olvidaron de Dios. Aún así Dios seguía bendiciéndolos, aún así Dios seguía amándolos, porque la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, no dependen de nuestra conducta. Escuchen bien esto, no estoy diciendo la salvación, estoy diciendo la misericordia y la gracia de Dios no dependen de cómo te portes tú, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Dios no se olvida de nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de honrar, de servir a Dios, de darle lo que a Él le corresponde, pero Dios no se olvida de nosotros. Y muchas veces nosotros estamos ya con nuestros graneros llenos y nos hemos olvidado de Dios. Y nos olvidamos del servicio a Dios. Y nos olvidamos de la comunión con Dios. Nos olvidamos de que tenemos un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque estoy tan bien en este momento. Estoy gozando de paz, estoy gozando de prosperidad, estoy muy a gusto con mis hijos, con mi familia, me olvido de Dios. Y eso es lo que le estaba pasando precisamente a Israel. Pensaban que todo estaba bien y se olvidaron de Dios. Hermanos, Dios no se olvida de nosotros. Porque sabemos esto, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios dijo, yo te voy a cuidar y yo te voy a sustentar, Dios lo va a cumplir. Aunque nosotros nos olvidemos de Dios, aunque nosotros reneguemos de Dios, aunque nosotros dejemos de servir a Dios, Dios no va a invalidar su promesa con nosotros. Y esto debe de causarnos dolor, hermanos. Esto nos debe causar preocupación. Porque a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de cómo nos portamos nosotros, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Creo que hay una canción que tienes, ¿no, Benji, de esto? A pesar de mi ingratitud, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y Dios sigue siendo fiel, hermanos. Y esto tiene que ser, sí, motivo de gozo para nosotros, pero también motivo de preocupación. Motivo de preocupación. Porque cuando yo me aparto de Dios, sus misericordias no se apartan de mí. Y tú dices, híjole, y ese le sigue yendo muy bien y ni siquiera llega al templo, mucho menos diezma, y Dios lo sigue bendiciendo. Sí, Dios te va a seguir bendiciendo, aunque no diezmes. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no va en relación constante a lo que diezmes o ofrendes en la iglesia. Nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que tú das en la iglesia, lo que tú sirves en la iglesia, lo que tú trabajas dentro de la iglesia, es por gratitud a lo que Dios te ha dado. Pero no es que si das un centavo el Señor te da dos. Eso es una herejía gigantesca con la que crecimos muchos de nosotros. Eso no tiene nada que ver. La misericordia de Dios, la bendición de Dios siempre va a estar con nosotros. Sin embargo, hermanos, a pesar de que Dios sigue bendiciéndonos, a pesar de que Dios sigue siendo fiel, no podemos engañarnos nosotros diciendo, bueno, pues me alejo de Dios y voy a seguir en el pecado, al fin que la gracia de Dios está conmigo. No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo en Romanos, no puedes vivir en pecado si es que ya moriste una vez al pecado. Así es que todos aquellos hermanos que se desvían del camino de Dios, los que se apartan detrás de sus dioses, el dinero, los placeres, la idolatría de este mundo, cada vez que nos alejamos de Dios, no es que Dios quite su gracia de nosotros, pero sí recibimos nosotros nuestra justa recompensa también y las consecuencias de alejarnos de Dios. Las consecuencias del pecado vendrán sobre nosotros, así como vino sobre Judá, a pesar de las constantes advertencias de los profetas. No solamente fue Isaías, fue Jeremías también, fueron varios de los profetas, Daniel, Ezequiel, que le advirtieron al pueblo: si no os arrepentís de vuestros caminos,
va a venir destrucción sobre ustedes. Ageo, Sofonías lo dijeron de manera muy clara, muy rotunda al pueblo de Israel. Y no quisieron hacer caso. Pensaban que estaban bien, pensaban que estaban viviendo con prosperidad, y eso quiere decir que Dios está contento conmigo porque me está yendo muy bien. No te equivoques. No te equivoques. El hecho de que te esté yendo bien no quiere decir que Dios está contento contigo. Dios es fiel a su promesa, pero yo tengo que corresponder a esa promesa y a ese pacto que hice yo con el Señor. Así es que antes de que venga la desgracia sobre la nación, antes de ser conquistados y llevados cautivos a Babilonia, Dios ya había provisto consuelo y fortaleza para ellos. No se iban a librar del juicio, el castigo de sus actos. No se iban a librar de su ligereza ante las cosas de Dios. El juicio iba a venir sobre ellos, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y en su justicia le da a cada uno lo que le corresponde. Así es que por medio del profeta Isaías lanza el Señor este grito con la esperanza de que su pueblo lo puede escuchar. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El llamado de consuelo de Dios, hermanos, tiene que ir al corazón del pueblo. Por eso dice, hablad al corazón de Jerusalén. Tiene que ir al corazón del pueblo. Es un mensaje directo a su alma, porque han de ser quebrantados. Tienen que quebrantarse. Iban a ser lastimados, pero en medio de ese dolor tenían que recordar este grito de amor que Dios les estaba enviando. Cuando estuvieran ellos deportados en Babilonia, cuando estuvieran exiliados, cuando fueran arrancados de su nación para ser llevados a Babilonia, ellos tenían que acordarse que Dios ya había provisto consuelo para ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en dolor por nuestras malas decisiones? Por haber tomado caminos equivocados en nuestras vidas. A lo mejor hubo alguien que nos advirtió, mira, no vayas por ese camino, no te vayas por ahí porque su fin es camino de muerte. Y aún así dijimos, yo voy porque a mí me nace ir. ¿Y cuántas veces sufrimos las consecuencias de esas decisiones equivocadas? A lo mejor no hubo nadie que nos advirtiera, pero aún así decidimos caminar alejados de Dios. Y tenemos que pagar las consecuencias. Hay dolor, hubo separación, quizás una familia se desintegró, quizás inclusive hasta muerte física hubo de por medio, no sé. Pero tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aún en medio de ese dolor, hermanos, la voz de Dios sigue tan vigente como en los tiempos de Isaías, dándonos consuelo y fortaleza para volver a tomarnos de su mano y continuar nuestro camino, como dice Pablo en Filipenses 3:3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Mis errores ya quedaron atrás, mis malas decisiones ya quedaron atrás. El dolor y las consecuencias que todo esto me trajo ya quedó atrás. Ya no puedo hacer nada más. Ahora lo que tengo que hacer es extenderme a lo que está delante y tratar de ya no cometer los mismos errores. Me extiendo hacia la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tengo que ir ahí, ¿por qué? Porque es ahí solamente donde el Señor me va a dar la libertad que estoy necesitando. Le dice Dios a Isaías, Isaías, háblale al corazón de Jerusalén. Decidle a voces, es decir, grítale, grítales. Porque estaban tan afanados que no podían escuchar la voz de Dios. Había que gritarles. ¿Qué es lo que Dios quería que entendieran directamente en su corazón? 3 verdades, dice el versículo 2, que debe de entender el pueblo en medio de la desolación y las debe de entender la iglesia
porque estamos viviendo, como dice el apóstol Pedro, en medio de una perversa generación, hermanos. Y tenemos que escuchar la voz de Dios nuevamente en nuestro corazón. Versículo 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahí están tres cosas que tiene que saber el pueblo. Número uno, que su tiempo es ya cumplido. ¿Qué significa esto? En el momento en que Isaías dijo esto, hermanos, los ejércitos de Babilonia apenas estaban viniendo para conquistar Jerusalén. Apenas estaba por venir la desolación, el exilio. Y esta pudo haber sido una palabra profética, a pesar de que todavía había un ejército contra ellos. En lo que a Dios concernía, hermanos, el tiempo ya estaba cumplido. Para Dios ese tiempo ya había pasado y la victoria estaba con su pueblo, y esta era una razón para tener consuelo. Déjenme explicárselos más detenidamente. No importa lo que hayas sufrido, de hoy en la mañana para atrás en tu vida, no importa lo que hayas sufrido. No importa lo que estés sufriendo ahorita en este mismo momento. Alguien trae dolor en su corazón, alguien trae una inquietud, alguien trae una necesidad. No importa lo que estás sufriendo en este momento. Y no importa lo que vas a sufrir mañana. De lo que todavía no sabes. De lo que todavía no sabes, lo que te espera todavía en el siguiente tiempo de tu vida. Nadie quiere sufrir. ¿Alguien quiere sufrir? Diga amén. No, nadie. Sin embargo, vamos a sufrir. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Todos. Del más chico hasta el más grande. Todos. Ahorita la mayoría quizás estamos en relativa paz, estamos a gusto, tranquilos. Pero mañana podemos recibir una llamada telefónica. Pero mañana en la cita con el doctor las cosas pueden cambiar. Pero mañana al salir a las carreteras en nuestros carros, algo puede cambiar. No importa lo que vaya a pasar en nuestra vida. No importa lo que está pasando en este momento. No importa lo que pasó desde que nacimos. Todo lo que ha pasado, el Señor ya proveyó consuelo para su iglesia. Lo que venga, ya somos consolados. Lo que esté por venir, el Señor dice que nuestro tiempo ya fue cumplido, que el tiempo ya está en sus manos. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona varias cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, la espada romana que mataba a cristianos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está recordando las palabras del Salmo 44:22, porque quiere dejar en claro que estamos sujetos al dolor de la muerte, mis amados hermanos. Estamos sujetos a las tribulaciones. No podremos muchas veces defendernos. Y todos nosotros como ovejas nos dirigimos hacia el matadero, nos guste o no nos guste. No nos gusta que nos digan esto, nos gusta que nos digan que todo va a estar bien, hermanos, pero la Biblia habla de que estamos contados como ovejas de matadero. Y tarde o temprano todos nosotros vamos a pasar al matadero. Unos de una manera, otros de otra. Tendremos que pasar y soportar el fuego de la tribulación a causa del pecado de la humanidad. Pero entendamos Isaías 42, hermanos. Este grito de consuelo y fortaleza se hace más grande todavía cuando Pablo amplía esta descripción. Versículo 37. Antes, dice Pablo, antes. Es decir,
No importa lo que venga, la tribulación, angustia, hambre, persecución, espada, desnudez, no importa lo que venga. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque mi tiempo ya fue cumplido. Mi vida ya está completa en Dios. Mi propósito ya está completo en Dios. No importa lo que tenga que vivir cada día de mi vida, al final mi tiempo ya ha sido cumplido en mi Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro. Diga conmigo, seguro. Con más seguridad, seguro. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que venga más adelante en mi vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque mi tiempo ya está cumplido en Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Grítale a Jerusalén. Grítale a tu familia. Grítale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Nuestro tiempo ya está cumplido. Cuando veas a alguien que está pasando por un momento de tribulación, dile, no te preocupes, porque tu tiempo ya fue cumplido en Dios. Y esta tribulación, esta angustia va a pasar. Nuestra historia ya fue escrita hasta el final, hermanos. Gloria al Señor. Mi historia ya tiene un final feliz. Tu historia, si estás en Cristo, ya tiene un final feliz. No te preocupes por lo que vamos a pasar. Los siguientes 10, 15, 30, 50 años, los que Dios te conceda de vida. No importa lo que pases ahí. Al final, tu historia ya está escrita hasta el final. Consolaos, pueblo mío. Por eso es importante lo que Isaías dice. Háblale directamente al corazón. Al corazón, no a la mente, no a la inteligencia, porque tu mente te engaña. Tu mente te dice que no le importas a Dios. Tu mente te llega a decir, es que Dios ya se olvidó de mí. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Es que Dios ya no se acuerda de mí. Tu mente te va a engañar. Tu mente va a estar percibiendo tu presente, tu entorno inmediato, y te va a engañar y te va a decir, ¿no te prometió Dios que te iba a sanar? Te estás muriendo de cáncer. ¿No te prometió Dios que iba a salvar tu matrimonio? Ya se divorció de ti. ¿No te prometió Dios que iba a cuidar a tus hijos? Ya se te fueron. Tu mente te va a engañar. Tu mente todo el tiempo va a querer decirte las cosas que estás viendo y te va a hacer creer que Dios se olvidó de ti. Pero la palabra dice que mi tiempo ha sido cumplido y dice, esto lo tengo yo que meter en mi corazón. En mi corazón, donde la palabra de Dios está grabada, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, no en mi mente, en mi corazón están los dichos del Señor. Y cuando mi mente me quiere jugar una mala pasada, mi corazón dice, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando mi mente me dice, Dios se olvidó de ti, yo puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando mi mente quiere hacerme dudar de la capacidad, de la protección de Dios, mi corazón puede decir, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Cuando tu mente te dice, ya pasó tanto tiempo, ¿hasta cuándo vas a aguantar? Tu corazón te va a decir, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó, bendito sea su nombre. Tu mente te va a querer engañar. Por eso tenemos que ir al corazón. Por eso se tiene que grabar esto en nuestro corazón. Saber que Él es mi alto refugio, que Él es mi esperanza, que aún en medio de la desolación, alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Cuando tu mente te diga que todo está mal y que Dios ya se olvidó de ti, recuérdale desde tu corazón el final de tu historia,
que está en Apocalipsis 21:4. Y si tienes tu Biblia, subraya este versículo porque ese es el final de tu historia y de la mía. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Este es mi final. Este es mi tiempo cumplido, hermanos. No importa lo que yo viva durante mis años que el Señor me conceda de vida en esta tierra. No importa lo que pase. No importa si tengo que enfrentar persecución, peligro, hambre, desnudez, espada. No importa. No importa si estoy viviendo bien, si estoy en un tiempo de paz, de prosperidad y de bendición, gozando de todo lo que el Señor me da. No importa, sea una cosa, sea otra. Al final de todo, yo sé que el Señor enjugará de mí toda lágrima. Y ya no habrá clamor, ni dolor, ni más llanto, porque las primeras cosas ya pasaron. Y la vida eterna que el Señor ha prometido a los que le aman está apenas por empezar. Este es el consuelo, hermanos, que Dios nos da. No importa lo que viviste, no importa lo que estás viviendo, no importa la prueba de fuego que estés por pasar más adelante en tu vida. Dios ya proveyó una solución llamada Cristo, el Mesías, el Redentor, el Príncipe de paz. Tu tiempo ya es cumplido. No habrá más muerte, no habrá lágrimas, ni clamor, ni dolor, porque en Cristo ya hemos sido resucitados. ¿Cuántos han sido resucitados con Cristo? Pero ¿cómo voy a resucitar si todavía no me muero? Estabas muerto. Estabas muerto. En tus delitos y pecados estábamos muertos. Y Cristo nos resucitó. Y también este cuero viejo que se arruga y se echa a perder, también va a resucitar. Y el Señor nos va a dar un cuerpo transformado para estar con Él por toda la eternidad. El apóstol Pedro dice, ¿para qué nos resucitó el Señor? Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual, escuchen bien, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué? Díganlo sin miedo. Tengáis si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. ¿Quién quiere sufrir diversas pruebas? A nadie. Pero saben que todo el evangelio, los 4 evangelios, todo lo que habló Jesús y todo lo que hablaron los discípulos, en todo lo que se nos promete, no son abundancias ni riquezas, Lo que más se promete son tribulaciones, pruebas y angustias. Y Pablo decía también que mientras él más se esforzaba y quería servir al Señor, dice, lo único que el Señor me ha dicho, el Espíritu Santo, es que me espera la cárcel. No un hotel 5 estrellas para ir a predicar. No viáticos pagados para ir a hacer misiones. El Espíritu Santo le prometió que iba a haber cárcel. Y cárcel hubo. Y Pablo enfrentó las cárceles romanas, que era algo espantoso. Para que sometida a prueba vuestra fe, por esto vienen las pruebas, hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero hermanos, en medio de una prueba no puedes alabar a Dios, a menos que estés consciente que tu tiempo ya fue cumplido en Cristo. Al menos que estés consciente que después de esa prueba, tu tiempo ya es perfecto en Dios. Que Dios ya tomó control de esa prueba y que Dios tiene un final para ese tiempo de prueba. ¿Se entiende, hermanos? Y si no se entiende, vean el cassette después, el cassette.
santo. El 8 tracks. Vean el video después en la semana. Pero entendamos esto, hermanos. La prueba es necesaria en la vida del cristiano. Y vamos a enfrentar pruebas. Y algunos van a enfrentar pruebas muy difíciles, muy dolorosas. Pero venga lo que venga, tu fe va a ser hallada en alabanza y gloria cuando el Señor se ha manifestado. Si entiendes que tu tiempo ya fue cumplido. Si puedes entender este nivel de consolación, sabiendo que tu tiempo ya fue cumplido en Dios. Pero también hay que decirle a la iglesia, gritando a voz en cuello, la segunda parte del versículo 2, que su pecado ha sido perdonado. Que su pecado ha sido perdonado. En el momento en que Isaías habló esto, hermanos, Jerusalén estaba muy consciente de su pecado. Muchos profetas ya se los habían hecho saber. Sin embargo, aún así el profeta habla de un día en que se puede ofrecer consuelo por el perdón de pecados. Y hermanos, esto es un verdadero consuelo. Ser reconocido como un pecador que ha sido perdonado. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado en Cristo a nosotros, en el Evangelio. Saber que yo era pecador, pero que ahora soy perdonado por Cristo Jesús. Este es el mejor regalo de la vida eterna. ¿Cuántos errores, hermanos, a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas decisiones equivocadas? ¿Cuánto pecado acumulamos y tuvimos que pagar las consecuencias? Pero gloria a Dios, porque este es el centro del Evangelio, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Que no importa todo lo que viví, no importa todo el dolor que tuve que cargar y con el que quizás contaminé a mi familia, a mis hijos o a mis padres, a la gente que me rodeaba, porque ahora Cristo, el Mesías, este mismo que proclamaba el profeta Isaías, me ha limpiado y me ha hecho acepto delante de Dios. Esto debe de ser un grito de consuelo en cada uno de nosotros. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y esto debe traer consuelo, hermanos, a nosotros. Efesios 2:1 dice, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos todos nosotros. Todos vivimos ahí en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué palabra? Hijos de ira, lo mismo que los demás, hermanos. ¿Quién de aquí era irascible? No le digo iracundo porque se va a poner a bailar. Irascible, es decir, que se prendía en ira sabroso. Nomás yo, no sean así. Y habíamos 2 o 3 enojones, ¿verdad? Hijos de ira. No soportabas que alguien te dijera algo porque mira, ¿y este qué se cree? ¿Alguien de aquí era de esos que ibas en el carro así y se te emparejaba el otro y volteaba así? ¿Es qué? ¿Es qué? Gente ridícula. ¿A poco no? Gente ridícula. En el trabajo. Pasaba alguien y te rozaba así. Te volteaba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? Gente ridícula. Gente irascible. Gente hijos de ira. En la casa. Esposos, esposas. No le puedes decir mi alma porque ya se prendió en ira aquella. Tranquila, no te voy a decir nada nomás. Te dije mi amor ¿Y por qué me dices mi amor? Algo traes, ¿verdad?
Nunca me dices mi amor. Ahora, qué casualidad que me dices mi amor. O sea, no das una. Gente con la ira a flor de piel. Gente dispuesta inmediatamente a echar un pleito. Era parte de nuestra naturaleza, hermanos. Éramos hijos de ira y la ira nos llevaba a cometer un montón de errores y un montón de pecados. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Pero denle gloria a Dios por el versículo 4, hermanos. Las dos primeras palabras. Pero Dios. Digan conmigo, pero Dios. Esto lo cambia todo, hermanos. Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Esto cambió el rumbo de la historia del mundo, cambió nuestro destino. Este es el grito de consolación de Isaías, que le dijo que hablara fuerte al corazón de un pueblo pecador, a nuestro corazón cargado por el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es el grito de Isaías. Este es el grito de consuelo al pecador. Este es el grito, hermanos, que nos consuela de saber que a pesar de que era hijo de ira, Dios en su grande misericordia me dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, estábamos sentados en la mugre del mundo. Estábamos sentados en la suciedad del mundo. Ahí estábamos sentados. Y por pura gracia, por pura misericordia, Dios me levanta, me lava, me limpia, me pone ropas nuevas y me sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo no he de alabarle? ¿Cómo no he de servirle? ¿Cómo no he de dedicar mi vida para agradar a aquel que me llamó y que me tomó por soldado? ¿Cómo no voy a agradecerle lo que hizo por mí? ¿Cómo voy a regresar a la mugre de la que me sacó? ¿Cómo me voy a bajar de los lugares celestiales con Cristo para revolcarme en el lodo del cual ya me había limpiado y lavado? Consolaos, pueblo mío, porque tu pecado ha sido perdonado. Dile a la iglesia que su pecado ha sido perdonado, que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que no muramos, sino que tengamos vida eterna. El mismo Isaías dice en el capítulo 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Tú te acuerdas de tus pecados, pero Dios ya no. Y te acuerdas de tus pecados solamente para que no se te olvide de dónde te sacó el Señor. No solamente para que sepas lo que Dios hizo por ti, sino para que puedas hablar al corazón de otras personas, que les tienes que decir, ¿sabes qué? Si Dios me perdonó a mí, te puede perdonar a ti también. Pero para recibir este perdón, hermanos, primero es necesario reconocerlo y confesarlo delante de Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el apóstol Juan escribe a la iglesia en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si de casualidad a alguno se le ocurrió bajarse de los lugares celestiales en Cristo a revolcarse aquí, sepa que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad otra vez. Pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse y decirle, Señor, este no es mi lugar. Yo no pertenezco aquí. Yo necesito ir otra vez a los lugares celestiales con Cristo.
Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y en tercer lugar dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Una expresión aparentemente difícil de entender, pero ahorita lo vamos a entender. Esto declara la base, hermanos, para el perdón de pecado. El pecado ha sido completamente pagado. Isaías, hablando en una terminología del antiguo pacto, habla de Jerusalén llevando la maldición por desobediencia, que se describe en el capítulo 28 de Deuteronomio y el 26 de Levítico, cuando le dice una serie de cosas que van a pasar si se desvía. Si dejas de escuchar la voz de Dios, si te apartas de los caminos de Dios, entonces estas maldiciones vendrán sobre ti. Maldito serás en tu salida, maldito serás en tu entrar, maldita será tu canasta de amasar y maldito será el fruto de tu vientre. Y les da una serie de maldiciones muy gruesas si se atrevían a desviarse del camino del Señor. Así es que esa misma maldición de pecado, hermanos, se aplica al creyente en el nuevo pacto. Nuestro pecado es perdonado, porque nuestro pecado ya ha sido pagado. Y esto tiene que ser motivo de consuelo para nosotros. Ahora, esta expresión doble ha recibido por todos sus pecados no significa que Dios haya castigado a la nación 2 veces por el requerimiento de sus pecados. No se refiere a 2 veces, sino al hecho de doblar un papel. A esto es a lo que se refiere el profeta Isaías. No 2 cosas, no 2 tantos, no duplicar, no doble. Como los que se van al casino. Doble o nada. No. No de eso. Significa doblar un papel. Déjenme se los cuento cómo trabaja esto. Si un hombre, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Isaías, si alguien tenía una deuda que no podía pagar, entonces el acreedor escribía la cantidad de lo que debía esa persona y la pegaba en la puerta de su casa, como ven ahí en la ilustración, en la primera. Y aquí decía cuánto debía este hombre y no podía quitar ese papel. Toda la gente que pasaba enfrente de esa casa y veía eso, se enteraba de lo que debía esa persona y a quién se lo debía. Y se enteraba de que era una persona que no pagaba sus deudas. ¿Cuántos estarían dispuestos a que pasáramos en su casa y le pusiéramos, a ver cuánto debes? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Entonces, si alguien venía y le decía al dueño de la deuda, ¿cuánto te debe esta persona? No, pues me debe 500 denarios. Aquí están. Yo te pago la deuda de esa persona. Entonces ese hombre tenía que ir a la casa donde había puesto el papel y lo que hacía es que lo doblaba, cancelando la deuda, y lo dejaba clavado ahí. Y toda la gente que pasaba por ahí al ver el papel doblado, se regocijaba porque decía, este hombre ya pagó su deuda. Cuando Isaías escribe esto, precisamente se está refiriendo a esta acción. Si un hombre tenía esa deuda y alguien se la pagaba, entonces el papel se doblaba y le daba el doblez de esa deuda. Esta imagen, hermanos, que Isaías retrata en esta frase, es el anuncio a Israel y es el anuncio a la iglesia de que en la muerte y resurrección del Mesías, nuestra deuda había sido pagada por completo. Y hoy asimismo, tanto al judío como al gentil, se les da el mismo anuncio maravilloso en cuanto a nuestros pecados. Es a lo que se refiere Pablo en 2 de Corintios 5:19, cuando dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo. Esto es lo que estaba haciendo Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. ¿No le dan gloria a Dios, hermanos? Nosotros, la iglesia, los que hemos sido salvos, ahora nosotros somos los que podemos ir de casa en casa, y donde veamos que hay una deuda de pecado, nosotros tenemos que ir y decirle a esa familia: Cristo ya pagó tu deuda, no debes más. Cristo murió en la cruz y Cristo me mandó a decirte, me hizo mensajero de la reconciliación. Cristo me mandó a doblar este papel donde estaba toda tu deuda y decirte: Cristo te ha hecho libre y ahora tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Somos hechos ministros, hermanos, de la reconciliación, de la palabra. Este es el evangelio. Estas son las buenas noticias. Nosotros, al igual que Isaías, tenemos que dar voces a la gente, hermanos. Voces que nos rodea para decirles que la deuda de pecado que tenían ya ha sido pagada. El pecado perdió su poder en condenarnos, de hacernos sentir culpables, de avergonzarnos. Porque cuando el hombre que tenía esa deuda abría la puerta de su casa y veía ese papel, se sentía desfallecido, sentía vergüenza y temor. Su familia estaba en peligro. Si esa deuda no era pagada, el acreedor podía venir y llevarse a sus hijos como esclavos y a sus hijas como doncellas, como criadas a sus casas. Pero el pecado perdió el poder de condenarnos. El pecado perdió el poder de hacernos sentir culpables y avergonzados. Porque cuando el hombre que tenía esa deuda abría su puerta y se sentía así, ahora cuando la ve cerrada, su puerta puede decir: gloria a Dios, porque he sido libre y ahora el Señor ha pagado completamente mi deuda. Así es el pecado en nuestras vidas, hermanos. Así opera el pecado. Nos roba la paz, sea cual sea nuestro pecado, nos aparta de lo que más nos amamos, con consecuencias terribles. La soberbia, el orgullo, la ira, la violencia, los deseos de la carne, el rencor, la sed de venganza, sea cual sea el pecado, está ahí cada vez que abrimos la puerta de nuestra casa. Cada vez que abro la puerta de mi corazón, cada vez que entramos o salimos, ahí está ese pecado para atemorizarnos, para avergonzarnos. Y cuánta gente ha perdido lo que más amaba a causa del pecado, hermanos. Pero un día vino Cristo, bendito sea Dios. Un día vino Cristo y aunque nosotros no lo merecíamos, se hizo cargo de esa deuda. Pagó con su propia sangre en la cruz para que ese papel con la maldición de nuestra deuda fuera doblado en señal de libertad y de victoria. Para que ahora nosotros podamos abrir las puertas de nuestra vida, hermanos, con total libertad, sin avergonzarnos, sin sentir temor, sin sentirnos humillados ni condenados, porque Cristo pagó la deuda. Consolaos, consolaos, pueblo mío, porque tu deuda ha sido pagada por la sangre de Cristo Jesús. Pablo lo dice de esta forma en Colosenses 2:13: vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Aquí estaba el acta donde decía todo lo que éramos, todo lo que hicimos, todo lo malo que nos portamos. Ahí estaba el acta. Dice: anulando el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús no solamente la dobló, Jesús la rompió, Jesús la destruyó y dijo: no me acordaré más de tus pecados. Ahí en la cruz lo hizo. Y despojando a los principados y a los potestades del poder que tenían sobre nosotros. El diablo tenía poder sobre nosotros. Él tenía el poder de hacernos sentir culpables. Tenía el poder de humillarnos. Tenía el poder de avergonzarnos. Y tenía el poder de hacernos vivir en medio del miedo y del temor. Pero Jesucristo los exhibió públicamente y los despojó de ese poder para darnos a nosotros
el triunfo sobre esa cruz. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hizo el Señor. A eso se refiere esta expresión. Literalmente había un papel en contra de nosotros, un registro de nuestra maldad que nos condenaba a sufrir la muerte eterna. Pero como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La gente pasaba por nuestras vidas, hermanos, y veía esa acta llena de pecados en nuestra vida. Unos se burlaban de nosotros. A otros quizás les dábamos lástima. Otros nos condenaban. Está así por su carácter. Está así, perdió a su familia por ser así y así. Le está pasando eso porque era así. Y se burlaban y nos condenaban y nos avergonzaban. Pero Jesús no. Jesús pasó frente a nosotros, nos vio, nos amó, nos abrazó y nos dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Ese es Jesús. Ese es Jesús, hermanos. Ese es el Hijo de Dios. De eso se trata el consuelo de Dios. No es una palmada en la espalda para decirte todo está bien. El consuelo de Dios tiene que ver con eternidad. El consuelo de Dios tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El consuelo de Dios tiene que ver con un triunfo total de la vida de aquellos que confían en Cristo Jesús. De eso se trata el consuelo de Dios. Si quieren pasar, hermanos de alabanza, por favor, para ministrar la cena del Señor.